Hay una fotografía que resume mejor que cualquier estadística lo que le ocurrió a España entre 1975 y 1995. No está en ningún museo ni en ningún archivo oficial. Está en la memoria de millones de familias que todavía hoy, décadas después, no saben muy bien cómo hablar de lo que vivieron. Es la imagen de un joven de 20 años en un descampado, con la manga de la camisa enrollada hasta el hombro, buscando una vena que todavía aguante una aguja más. A su alrededor hay basura, hay jeringuillas usadas, hay el silencio específico de los lugares donde la sociedad ha decidido no mirar. España perdió en esos 20 años a una generación entera. No es una metáfora ni una exageración retórica. Es una descripción literal de lo que ocurrió. 4.300 muertes en un solo año, el de 1995, que fue el peor de todos. 14.500 nuevas infecciones de VIH anuales en el momento más duro de la epidemia, transmitidas principalmente por el intercambio de jeringuillas entre heroinómanos. El SIDA convirtiéndose en la primera causa de muerte en España entre personas de 25 a 44 años. Barrios enteros de Madrid y Barcelona, y Bilbao y Vigo convertidos en escenarios de una guerra que nadie había declarado oficialmente, pero que dejaba más muertos que muchos conflictos armados. Y un Estado que tardó años en reaccionar, que cuando por fin lo hizo tarde y mal, y que durante demasiado tiempo prefirió mirar hacia otro lado, mientras una droga que llegaba desde los campos de opio de Afganistán, a través de Turquía y los Balcanes, destruía lo que la transición democrática prometía construir. Es la historia completa de ese desastre, de cómo llegó la heroína a España, quién la trajo, quién la vendía, quién se enriquecía con ella y quién moría por ella. De los supermercados de droga que funcionaban 24 horas al día en los descampados de Madrid. De los clanes que controlaban el negocio con puertas de hierro y ácido para destruir la mercancía en caso de redada. De la teoría que sostenía que el Estado español usó la heroína como arma para desmovilizar a la juventud vasca más combativa. De las madres que salieron a la calle con megáfonos cuando todo el mundo callaba. De los músicos y los actores que pusieron cara y voz a una generación que se autodestruía en público mientras la sociedad miraba hacia otro lado. Y de por qué todo esto importa todavía hoy, décadas después, cuando la heroína ha desaparecido casi completamente del debate público, pero sus consecuencias siguen visibles en cada familia que lo vivió desde dentro. Para entender lo que ocurrió, hay que entender primero en qué momento histórico estaba España cuando la heroína llegó, y la respuesta es que estaba en el peor momento posible para enfrentarse a algo así. Franco había muerto en noviembre de 1975, después de casi 4 décadas de dictadura. El país que emergía de ese periodo era una nación profundamente desorientada, que aspiraba a parecerse a Europa, pero que arrastraba décadas de aislamiento, de represión cultural, de ausencia de libertades básicas que el resto del continente daba por sentadas desde hacía generaciones. La transición hacia la democracia fue un periodo de esperanza real, de apertura genuina, de libertades que llegaban por fin después de tanto tiempo. Pero también fue un periodo de vacío normativo, de desorientación colectiva, de una juventud que quería experimentar todo lo que le había sido prohibido y que no tenía los referentes ni la información ni los recursos para hacerlo de manera segura. Al mismo tiempo, la economía española atravesaba una crisis brutal. El proceso de desindustrialización que golpeó a toda Europa occidental en aquellos años tuvo en España una intensidad particular porque coincidió con el colapso del modelo económico franquista. Los astilleros cerraban. Los altos hornos apagaban sus fuegos. Las fábricas textiles despedían a miles de trabajadores. En los barrios obreros de las grandes ciudades y en las zonas industriales del norte, el paro juvenil alcanzaba cifras que hoy resultarían escandalosas. Jóvenes de 16, 18, 20 años que no encontraban trabajo, que no veían ningún proyecto vital claro por delante, que habían crecido en familias donde el esfuerzo y la disciplina eran los valores centrales, pero que se encontraban con que ese esfuerzo y esa disciplina no servían de nada en una economía que se desmoronaba. Ese era el caldo de cultivo perfecto para una epidemia. Y la heroína llegó justo entonces, justo cuando la vulnerabilidad era máxima y las defensas eran mínimas, y se instaló en los barrios más pobres, en los más desesperanzados, en los que tenían menos recursos para resistir y menos alternativas que ofrecer a sus jóvenes. Los primeros consumidores de heroína en España a principios de los años 70 no eran los jóvenes de los barrios periféricos que luego protagonizarían la epidemia. Eran algo completamente diferente y completamente opuesto. Eran artistas, intelectuales, hijos de familias de clase media alta, figuras del mundo del cine y la cultura que habían descubierto la droga en sus viajes al extranjero o en los circuitos culturales de las grandes ciudades. Para ellos era una transgresión, una forma de ruptura con los valores del franquismo, casi un acto político de rebeldía estética. La llamaban la droga chic, y en esos círculos tenía un aura de sofisticación y de modernidad que la hacía atractiva precisamente por ser peligrosa. Eso duró poco, muy poco. Porque la heroína no discrimina entre clases sociales ni entre intelectuales y obreros, una vez que el mercado encuentra el camino hacia los barrios donde hay más necesidad y menos información y menos recursos para resistir. Y el mercado encontró ese camino con una velocidad que nadie anticipó y que el Estado no supo ver hasta que era demasiado tarde para evitar el desastre. La democratización de la heroína, como algunos investigadores la han llamado, fue en realidad su vertiente más letal. Cuando la droga llegó a los barrios de Vallecas y San Blas y La Mina, ya no era el vicio elegante de los artistas de vanguardia. Era una trampa de extinción masiva para los jóvenes más vulnerables de una generación entera. Para entender cómo llegó toda esa heroína a España, hay que entender la geopolítica del narcotráfico internacional de aquellos años, porque lo que ocurrió en los barrios de Madrid o de Bilbao no fue un accidente local ni una desgracia aislada. Fue el resultado directo de una reconfiguración global de las rutas del narcotráfico que convirtió a España en uno de los principales mercados de consumo de Europa.
A principios de los años 70, el suministro de heroína a Europa Occidental pasaba principalmente por lo que se conocía como la Conexión Francesa, una red de laboratorios clandestinos en Marsella que procesaba el opio proveniente del sudeste asiático y lo distribuía hacia los mercados del continente. Cuando las autoridades estadounidenses y francesas desmantelaron esa red a mediados de los 70, se creó un vacío en el mercado europeo que alguien tenía que llenar. Y quien lo llenó fue Turquía, o más exactamente los clanes mafiosos de Estambul, que durante décadas habían controlado el tráfico de opio en tránsito, pero que ahora dieron el salto a la producción directa de heroína. La materia prima llegaba de Afganistán, de Pakistán, de Irán, de lo que los geógrafos del narcotráfico llamaban el creciente de oro. En laboratorios instalados en territorio turco, se transformaba en heroína número 4 de alta pureza, y desde allí salía hacia Europa a través de la ruta de los Balcanes, cruzando Bulgaria y la entonces Yugoslavia, llegando a los grandes centros de distribución en Holanda y en Italia y en España. Lo que hacía especialmente vulnerable a España en ese momento era una combinación de factores que casi parecía diseñada para maximizar el daño. Una costa extensa y enormemente difícil de vigilar. Unos controles aduaneros en aeropuertos como Barajas, que hasta 1982 carecían incluso de aparatos de rayos X básicos. Una red de distribución local perfectamente dispuesta para absorber el producto, compuesta por mafias de origen diverso, clanes gitanos, redes de distribución minorista que conocían los barrios mejor que cualquier inspector de aduanas y que entendieron antes que nadie la magnitud del negocio que tenían entre manos. Y unos márgenes de beneficio que hacían que la heroína fuera infinitamente más atractiva que cualquier otra sustancia disponible en el mercado. Mientras un gramo de hachís se comercializaba entre 500 y 3.000 pesetas a finales de los 70, la heroína alcanzaba entre 10.000 y 20.000 pesetas el gramo. La diferencia de rentabilidad era tan brutal que los traficantes no necesitaron mucho tiempo para decidir a qué producto dedicar sus energías. La heroína se impuso en el mercado no porque nadie la quisiera especialmente, sino porque era la que más dinero generaba para quien la vendía, y así llegó a los barrios. Y así se quedó durante 20 años. En Madrid, la heroína no llegó despacio ni de manera discreta. Llegó como una inundación que arrasó barrios enteros antes de que nadie pudiera reaccionar. Vallecas, San Blas, Vicálvaro, Pan Bendito. Los nombres de los barrios periféricos de la capital española se convirtieron en los años 80 en sinónimos de una miseria que la televisión mostraba con una mezcla de morbo y horror que la sociedad consumía sin saber muy bien cómo procesarla. Y en el centro de esa miseria estaban los asentamientos, los supermercados de la droga que operaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una eficiencia comercial que habría resultado admirable en cualquier otro contexto. Lugares con nombres que todavía hoy generan una reacción visceral en quien los escucha por primera vez. La Celsa, el Pozo del Huevo, Los Focos, La Rosilla, Las Barranquillas. Puntos de venta que no se molestaban en esconderse, porque no necesitaban hacerlo, porque la escala del negocio había superado hacía tiempo la capacidad del Estado para controlarlo, y porque los clanes que los gestionaban habían construido estructuras de defensa que hacían casi imposible una intervención policial efectiva. La Rosilla fue quizá el más emblemático de todos. En su momento de mayor actividad, llegaban a ese asentamiento chabolista hasta 20.000 personas al día a comprar su dosis. 20.000. No es una exageración, ni una cifra inventada para impresionar. Es la estimación que los propios testigos de la época, los vecinos, los policías que operaban en la zona, los periodistas que se atrevían a acercarse, manejaban de manera consistente. 20.000 personas diarias que llegaban en coche, en autobús, caminando desde donde fuera necesario, con el único objetivo de conseguir su papelina antes de que el cuerpo empezara a pedir lo que ya no podía vivir sin tener. La venta se había profesionalizado hasta un grado que resultaba perturbador. No había en esos asentamientos el caos que cabría esperar. Había jerarquías claras, había roles definidos, había una logística de distribución que funcionaba con la precisión de un negocio bien gestionado. Porque era exactamente eso, un negocio, el más lucrativo que se había visto en esos barrios y que enriquecía a los clanes que lo controlaban mientras destruía a los consumidores que lo sostenían. El poder en esos asentamientos era ejercido por clanes familiares gitanos que habían entendido antes que nadie la magnitud del negocio disponible y que habían construido estructuras de control territorial que las autoridades tardaron años en poder desmantelar. El clan de los Gordos, asentado en la Cañada Real Galiana, es el ejemplo que mejor resume todo esto. Un clan familiar liderado por patriarcas como Juan José H.R. y Adela M.G., que llegaron a controlar el 90% de la venta de droga en determinadas zonas de Madrid, generando ingresos estimados en 50.000 euros diarios, 50.000 euros al día. Un flujo de dinero tan desproporcionado con respecto al entorno de miseria en que operaban, que resultaba obsceno en cada uno de sus detalles. La sofisticación defensiva de sus instalaciones habría resultado impresionante en cualquier contexto. Puertas de hierro forjado con vigas de refuerzo que hacían imposible la entrada rápida durante una redada. Sistemas de vigilancia que permitían detectar la presencia policial mucho antes de que llegara a los puntos de venta. Chimeneas equipadas con recipientes de ácido que podían destruir la mercancía en minutos si el aviso llegaba a tiempo. Y un nivel de vida que contrastaba de manera grotesca con la degradación de sus clientes. Cuando los investigadores practicaron registros en las viviendas del clan, encontraron joyas de un valor que habría resultado exagerado en cualquier joyería de lujo, algunas fundidas en formas completamente estrambóticas, como pinzas para el cordón umbilical forradas en oro, objetos que nadie habría diseñado así, excepto alguien que tenía tanto dinero, que ya no sabía en qué gastarlo, y que quería que sus posesiones fueran tan llamativas como su riqueza. Barcelona vivió una historia paralela, aunque con características propias que la diferenciaban de la situación madrileña. El epicentro de la epidemia en la ciudad condal fue el barrio de la Mina, en San Adrián de Besós,
un asentamiento concebido en la última etapa del franquismo para realojar a la población que vivía en los núcleos de barracas como el Campo de la Bota y la Perona. La intención oficial era noble sobre el papel. En la práctica, lo que se creó fue un gueto, un barrio sin servicios suficientes, con una alta concentración de familias en situación de exclusión, con un nivel de segregación social que lo convirtió en el escenario perfecto para que la heroína encontrara su mercado. Para 1983, el consumo en la mina era tan visible y tan masivo que las autoridades recogían 240 jeringuillas semanales solo en los espacios públicos del barrio. 240. En una semana. En un solo barrio. Y eso era solo lo que se recogía, no lo que se usaba, que era mucho más. En Cataluña, la jerarquía del narcotráfico estuvo dominada durante décadas por la saga de los Jodorowicz, una familia de etnia gitana y origen centroeuropeo que había llegado a Barcelona en los años 30 huyendo del nazismo y que 3 generaciones después controlaba una parte significativa del tráfico de armas y estupefacientes en la ciudad. La matriarca Luisa Jodorowicz, que falleció en 2017 a los 80 años, simbolizó mejor que nadie la permanencia de estas estructuras criminales a través de las décadas y de los cambios sociales. Una mujer que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, a la posguerra española, a la transición democrática, a la epidemia de heroína, a los operativos policiales, a los procesos judiciales y que murió siendo lo que siempre había sido, el centro de una red familiar que el Estado nunca consiguió desmantelar completamente. La distribución en Barcelona presentaba características diferentes a la de Madrid. En lugar de los grandes asentamientos chabolistas al aire libre, la venta estaba más integrada en el tejido urbano de pisos y locales del barrio, más dispersa, más difícil de localizar y de intervenir para los equipos de inteligencia policial que intentaban seguir el rastro del producto desde su llegada hasta su venta final. Eso no la hacía menos visible para quien vivía en los barrios afectados, sino todo lo contrario. La hacía omnipresente de una manera que resultaba imposible ignorar para los vecinos que cada mañana salían a la calle y encontraban los rastros de la noche anterior en los portales y en los parques y en los rincones donde se reunían los consumidores. Galicia presenta un caso completamente diferente del resto de España, uno que requiere entenderse en su propio contexto histórico y cultural para comprender cómo llegó a convertirse no solo en uno de los principales mercados de consumo, sino en la puerta de entrada de una parte significativa de la droga que llegaba a toda la península ibérica y a otros mercados europeos. La clave está en una tradición de contrabando que tiene en Galicia raíces mucho más profundas que la heroína o la cocaína. Después de la guerra civil y durante la posguerra, el extraperlo de productos básicos fue una actividad de supervivencia para miles de familias gallegas que vivían en una pobreza extrema. Cuando la economía mejoró ligeramente, ese extraperlo evolucionó hacia el contrabando de tabaco americano, una actividad que en los años 60 y 70 gozaba de una aceptación social notable en determinadas zonas de Galicia, donde los contrabandistas eran vistos por una parte de la población como figuras casi simpáticas, gente lista que se buscaba la vida al margen de unas normas que tampoco los habían tratado especialmente bien. Esa connivencia social y esa tradición logística de décadas, ese conocimiento acumulado de cómo descargar mercancía en las rías en mitad de la noche sin que nadie lo viera, fue exactamente lo que los grandes cargamentos de heroína y después de cocaína necesitaban cuando buscaron su punto de entrada en Europa occidental. Los clanes gallegos que habían perfeccionado durante décadas el arte de la descarga rápida con lanchas planeadoras en las calas apartadas de las rías, que tenían contactos en todas las aduanas y en todos los puertos de la zona, que conocían cada recoveco de la costa gallega, mejor que cualquier inspector de Hacienda o agente de la Guardia Civil, eran el socio perfecto para las organizaciones internacionales que buscaban introducir toneladas de producto en Europa, y los clanes gallegos lo entendieron así. El salto del tabaco a la heroína y después a la cocaína no fue un salto ideológico ni moral para muchos de ellos, fue un salto económico. El producto cambió, los márgenes se multiplicaron de manera exponencial y las redes que ya existían se adaptaron con una naturalidad que resulta perturbadora cuando se analiza en retrospectiva. Los nombres de los narcotraficantes gallegos de aquella época se convirtieron en los años 80 y 90, algo que ninguna sociedad debería permitir que ocurra con los criminales, en leyendas, en figuras casi míticas que la cultura popular absorbió con una mezcla de fascinación y horror que decía mucho sobre el vacío moral que la epidemia había dejado en su paso. Sito Miñanco, Laureano Ubiña, los Charlains. Nombres que aparecían en los periódicos y en los telediarios como los de estrellas del rock, con la misma frecuencia y casi con el mismo morbo. Capos, que se paseaban en vehículos de alta gama por los pueblos de Cambados y Villagarcía de Arosa sin molestarse en disimular su riqueza, que financiaban clubes de fútbol y patrocinaban fiestas populares y donaban dinero a obras benéficas locales como si fueran empresarios de éxito, cuya prosperidad beneficiaba a toda la comunidad. Y en gran medida, así los percibía una parte de esa comunidad, porque en zonas donde el desempleo era estructural y las alternativas económicas escasas, el dinero del narcotráfico creaba empleo y generaba actividad económica de una manera que el Estado legal nunca había conseguido replicar con la misma intensidad. Esa impunidad social, esa especie de acuerdo tácito entre los narcos y los pueblos, donde vivían basado en el silencio a cambio de prosperidad, fue lo que permitió que los clanes gallegos operaran durante años con una libertad que resulta hoy casi increíble. La Operación Nécora en junio de 1990 fue el momento en que todo eso comenzó a cambiar. Un despliegue sin precedentes de 300 agentes que detuvo en un solo día a medio centenar de implicados en el narcotráfico gallego. Fue el primer golpe real, el primero que demostró que el Estado podía actuar con la coordinación y la contundencia necesarias para golpear estructuras que hasta ese momento se habían creído completamente intocables.
Pero la Operación Nécora fue el inicio de un proceso largo, no el final de un problema. Los clanes se adaptaron, diversificaron sus rutas, sofisticaron sus métodos y el narcotráfico en Galicia siguió siendo una realidad durante muchos años más. El caso del País Vasco es el más complejo de todos los que conforman la historia de la heroína en España, porque en Euskadi la epidemia no puede entenderse de manera aislada de todo lo demás que estaba ocurriendo al mismo tiempo. La desindustrialización que golpeó a la margen izquierda del Nervión fue brutal y rápida. Altos hornos que cerraban, astilleros que despedían a miles de trabajadores de una generación que había construido su identidad en torno al trabajo industrial. Eso generó un desencanto y una rabia que se sumaban a las tensiones políticas del conflicto vasco, a la violencia de ETA y a la represión del Estado, creando un ambiente donde la heroína encontró un terreno de cultivo especialmente fértil entre la juventud de los barrios obreros. Para principios de los años 80 se estimaba que había 10.000 heroinómanos en Euskadi, una cifra absolutamente desproporcionada para el tamaño de su población. 10.000. Y esa cifra generó una controversia política que todavía hoy no está completamente cerrada. Surgió entonces la teoría que sostenía que el Estado español había utilizado la heroína de manera deliberada como instrumento de contrainsurgencia, que los cuerpos de seguridad, y particularmente el cuartel de Inchaurrondo de la Guardia Civil, habían protegido o incluso facilitado la distribución de droga en los barrios vascos con el objetivo de desmovilizar a la juventud más combativa, a los jóvenes que de otra manera habrían podido engrosar las filas de ETA. Esta tesis fue defendida por la izquierda abertzale con una intensidad que la convirtió en casi un artículo de fe dentro de determinados sectores del nacionalismo vasco. Libros como La Red Galindo, del periodista Pepe Rey, la articulaban con detalle, señalando conexiones entre estructuras policiales y redes de distribución de droga que el autor consideraba demasiado sistemáticas para ser accidentales. ETA, por su parte, convirtió esta narrativa en justificación para una campaña de asesinatos de personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, presentándose a sí misma como el único actor que realmente protegía la salud del pueblo vasco frente a un Estado que lo envenenaba deliberadamente. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es más compleja y menos satisfactoria narrativamente que cualquiera de las dos versiones extremas. Investigaciones académicas posteriores, realizadas con más distancia temporal y más acceso a fuentes, han documentado casos reales de corrupción policial individual, de agentes que se beneficiaban del negocio de la droga o que miraban hacia otro lado a cambio de dinero. Han documentado también que la desmovilización de sectores potencialmente radicales que generaba la adicción masiva era un efecto que ciertos sectores del Estado no lamentaban especialmente. Pero no han encontrado pruebas de un plan centralizado y orquestado desde las más altas instancias del Estado para distribuir heroína de manera deliberada en los barrios vascos. La crisis en Euskadi respondió más a su condición de territorio fronterizo en la ruta internacional de la droga, a la precariedad institucional de un Estado en reconstrucción democrática y a la vulnerabilidad social específica de una región en plena crisis industrial, que a una conspiración de ingeniería social diseñada desde Madrid. Lo que nadie discute, porque es un hecho documentado con precisión estadística, es la devastación que la epidemia causó con independencia de cuál fuera su origen. Y esa devastación se mide en primer lugar en términos de salud pública, en los números de muertos y enfermos que la heroína y el SIDA que vino con ella dejaron a su paso. La práctica de compartir jeringuillas entre los consumidores de heroína inyectada convirtió la epidemia de adicción en un vector de transmisión del VIH de una eficiencia aterradora. España alcanzó en aquellos años el liderazgo europeo en incidencia de SIDA relacionado con el uso de drogas, un título que nadie quería y que nadie celebraba, pero que era el resultado inevitable de haber dejado que la epidemia de heroína se extendiera durante años sin una respuesta sanitaria adecuada. Las cifras son tan grandes que resulta difícil procesarlas emocionalmente. 14.500 nuevas infecciones de VIH anuales en el momento más crítico. Más del 50% de prevalencia de VIH entre los usuarios de heroína inyectada a principios de los 90. 30% de la población carcelaria española infectada en 1990. El sistema penitenciario colapsó bajo el peso de la epidemia de una manera que resulta difícil de imaginar desde la perspectiva actual. La población reclusa había pasado de 8.450 presos en 1975 a más de 18.000 en 1980, con más del 60% de los internos en edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Jóvenes que habían entrado en el circuito de la droga, que habían cometido delitos para financiar su adicción, que habían sido condenados y enviados a prisión donde la heroína circulaba libremente facilitada en ocasiones por funcionarios corruptos y donde las jeringuillas se alquilaban por 500 pesetas entre los internos, convirtiéndose en el principal vector de transmisión del VIH dentro de las cárceles. Las prisiones españolas de los años 80 no eran centros de rehabilitación ni de reinserción. Eran, para miles de jóvenes toxicómanos, el lugar donde la enfermedad que ya tenían se aceleraba y donde adquirían otras que todavía no tenían. Eran el último escalón antes de la muerte. Y las muertes llegaron con una puntualidad que el Estado tardó demasiado en intentar detener. 700 u 800 muertes anuales a finales de los 70 por sobredosis o reacción aguda. Luego la cifra fue subiendo año tras año conforme la epidemia se expandía y conforme el SIDA sumaba sus muertos a los de la sobredosis directa, hasta llegar al año 1995, el peor de todos, con 4.300 muertes, 4.300 familias que ese año perdieron a alguien. 4.300 historias de jóvenes que habían empezado en algún barrio periférico buscando una salida y que habían encontrado en cambio el final más solitario y más ignominioso que se puede imaginar.
4.300 personas que la sociedad española había decidido, con la comodidad de los que miran hacia otro lado, que eran culpables de su propio destino, que habían elegido libremente destruirse, que no merecían la compasión que se reserva para las víctimas de tragedias más respetables. Esa narrativa del toxicómano como vicioso irrecuperable, como delincuente que había elegido su camino, fue durante demasiados años la narrativa oficial y la narrativa social que permitió que la epidemia se extendiera sin la respuesta que habría merecido si sus víctimas hubieran sido percibidas como lo que realmente eran, como enfermos que necesitaban tratamiento y como seres humanos que merecían dignidad incluso en su destrucción. Y fue contra esa narrativa contra la que un grupo de mujeres decidió rebelarse cuando nadie más lo hacía. Se reunían todos los sábados en la Puerta del Sol de Madrid. Mujeres de mediana edad, con megáfonos y pancartas, en el centro mismo de la capital de España, dispuestas a hacer algo que en aquella época requería un valor que no todo el mundo estaba dispuesto a demostrar. Hablar en público de lo que les había ocurrido a sus hijos, romper el silencio y la vergüenza que rodeaba la adicción como una segunda condena para las familias de los toxicómanos. Decir en voz alta, delante de cámaras y de transeúntes y de políticos que pasaban por allí mirando hacia otro lado, que sus hijos eran enfermos y no delincuentes, que merecían tratamiento y no condena, que el Estado tenía una responsabilidad con ellos que no podía seguir ignorando. Se llamaban a sí mismas Madres contra la Droga, y en la historia de la epidemia de heroína en España representan algo que va más allá de la crónica de sufrimiento personal. Representan el único momento en que la sociedad civil se organizó de manera efectiva para exigir una respuesta diferente a una crisis que las instituciones estaban gestionando con una combinación de represión policial y abandono sanitario, que no servía para nada excepto para multiplicar los muertos. Carmen Díaz Bermejo fue una de las figuras centrales de ese movimiento en Madrid, décadas después de haber salido a la calle con su megáfono. Cuando le preguntan cómo era tener un hijo drogadicto en los años 80, la respuesta que da resume en pocas palabras todo lo que esas mujeres tuvieron que enfrentar antes de poder hablar. Dice que era la mayor vergüenza que le podía pasar a una madre. No el dolor, no el miedo, no la desesperación, que también existían en cantidades que resultan difíciles de imaginar para quien no lo vivió. La vergüenza, el estigma social que convertía la adicción de un hijo en algo de lo que había que avergonzarse, en un fracaso moral de la familia, en algo que debía ocultarse a los vecinos y a los amigos y a los parientes, porque admitirlo equivalía a admitir que algo había fallado en casa. Ese estigma fue durante años tan poderoso como la droga misma a la hora de impedir que las familias buscaran ayuda, que los propios toxicómanos pidieran tratamiento, que la sociedad en su conjunto reconociera la magnitud del desastre que tenía delante. Las Madres contra la Droga hicieron algo sencillo y revolucionario al mismo tiempo. Decidieron que el estigma era el enemigo tanto como la droga, y que la única manera de combatirlo era exponerse, hablar, ser visibles, convertir la vergüenza privada en denuncia pública. Lo que pedían no era complicado. Pedían que la drogadicción fuera reconocida y tratada como lo que era, un problema sanitario, no un problema policial. Pedían planes públicos de desintoxicación. Pedían acceso al tratamiento con metadona, que en muchos países europeos llevaba años siendo una herramienta eficaz de reducción del daño, pero que en España encontraba resistencias ideológicas y legales que retrasaron su implementación de manera criminal. Pedían, en definitiva, que el Estado tratara a sus hijos como ciudadanos que merecían atención y no como delincuentes que merecían castigo. En Galicia, la historia del activismo de las madres tomó una dimensión adicional que la convirtió en algo todavía más extraordinario. Carmen Avendaño y la asociación Erguete no se limitaron a exigir atención sanitaria para sus hijos, se enfrentaron directamente a los narcos. En 1986, Avendaño publicó una lista de 38 bares en Vigo donde se vendía heroína. Una lista con nombres y direcciones, un acto de valentía que hoy resulta difícil de dimensionar correctamente, sin entender el contexto en que se produjo, en un momento en que Sito Miñanco y los otros capos gallegos se paseaban con impunidad total por las calles de sus pueblos, en que los narcotraficantes eran figuras con poder real y con capacidad probada de ejercer violencia contra quienes los molestaban. Miñanco llegó a amenazar a Avendaño directamente. Fue una amenaza que ella conoció y que no la detuvo, porque había algo que ya no tenía sentido temer cuando lo que temías era perder a tu hijo y ya lo habías perdido. La lucha de estas mujeres tuvo consecuencias reales que se miden en vidas salvadas, en leyes modificadas, en un cambio gradual del paradigma con que la sociedad y las instituciones españolas enfrentaron la adicción. Tardó más de lo que debería haber tardado. Llegó demasiado tarde para decenas de miles de personas que murieron mientras el debate social y político avanzaba a un ritmo que no tenía nada que ver con la urgencia de la crisis. Pero llegó, y cuando llegó lo hizo en parte porque esas mujeres no habían aceptado que el silencio fuera la única respuesta disponible. El Estado español reaccionó tarde y mal. No fue hasta el 24 de julio de 1985 cuando el gobierno aprobó el Plan Nacional sobre Drogas, un organismo interministerial diseñado para coordinar las acciones de sanidad, interior, justicia y trabajo ante la crisis de las adicciones. 10 años después de que la heroína hubiera empezado a destruir barrios enteros, 10 años de muertes y de enfermedades y de familias rotas que podrían haber tenido una respuesta diferente si las instituciones hubieran reaccionado con la velocidad que la urgencia requería. El PNSD fue un avance real. No hay que quitarle mérito a algo que supuso el primer intento serio de coordinar una respuesta institucional coherente a una crisis que hasta entonces se había gestionado de manera fragmentada y caótica. Pero la implementación de sus políticas más efectivas, los programas de reducción de daños como el intercambio de jeringuillas y el tratamiento de mantenimiento con metadona, sufrió retrasos significativos por razones que tienen más que ver con la ideología que con la ciencia.
El intercambio de jeringuillas, una medida cuya eficacia para reducir la transmisión del VIH estaba documentada con claridad en otros países europeos, tardó años en implementarse en España, porque sectores significativos del espectro político consideraban que facilitarla equivalía a aprobar el consumo de droga. Esa resistencia ideológica tiene un coste que se puede medir en muertos, en infecciones de VIH que no se produjeron en los países que implementaron las medidas antes y que sí se produjeron en España, mientras el debate político seguía su curso. Mientras todo esto ocurría en las calles y en los juzgados y en los despachos de los políticos, había otro espacio donde la tragedia de la heroína se estaba reflejando con una intensidad que ningún informe oficial habría podido capturar. El cine y la música de los años 80 pusieron cara y nombre y voz a lo que la estadística solo podía contar en números. El llamado cine kinky fue el género cinematográfico que mejor documentó en tiempo real la devastación de la epidemia de heroína en los barrios periféricos españoles. Directores como Eloy de la Iglesia y José Antonio de la Loma crearon un corpus de películas que hoy son documentos históricos tan valiosos como cualquier estudio sociológico de la época, aunque en su momento muchos los despreciaran como entretenimiento de baja estofa. Navajeros en 1980, Deprisa en 1981, El Pico en 1983, Yo el Vaquilla en 1985. Películas que se rodaban en los mismos descampados donde ocurrían los hechos que narraban, con actores que en muchos casos eran los propios protagonistas de esas historias, jóvenes sin formación actoral, pero con una experiencia vital que ningún actor de conservatorio habría podido reproducir de manera creíble. José Luis Manzano fue el actor fetiche de Eloy de la Iglesia, el rostro de una generación de jóvenes que el cine kinky intentaba mostrar sin filtros ni moralizaciones. Protagonizó Navajeros, se convirtió en el símbolo cinematográfico de esa juventud sin futuro atrapada entre la droga y la delincuencia, y murió de sobredosis de heroína a los 29 años. José Luis Fernández Eguía, el Pirri, otro de los jóvenes que el cine kinky había convertido en estrella involuntaria, fue encontrado muerto en un descampado a los 23 años. Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, quizá el mito más grande de todo el género, el delincuente más mediático de la España de los 80, murió de cirrosis a los 42 años después de haber pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, habiendo contraído el VIH y habiendo sufrido una degradación física que era el reflejo exacto de la degradación del sistema que primero lo había ignorado y luego lo había perseguido sin ofrecerle nunca ninguna alternativa real. En el País Vasco, la banda sonora de la epidemia la ponía el rock radical vasco, un movimiento musical que canalizó la rabia y el desencanto de una generación con una intensidad que todavía hoy resulta difícil de escuchar sin sentir algo. Escorbuto, Cicatriz, RIP, La Polla Records. Grupos que gritaban lo que la política no quería escuchar, que ponían palabras a la sensación de una generación que sentía que el futuro era una promesa que nunca iba a cumplirse para ellos. La heroína también diezmó a esas bandas. En Escorbuto, tanto Josu Expósito como Juanma Suárez fallecieron en 1992 por complicaciones derivadas de su adicción. Dos de los músicos que mejor habían articulado el no future de una generación murieron exactamente como habían vivido, de cara a la verdad más brutal de todas, la de que para algunos de ellos el futuro realmente nunca había llegado. La historia de la heroína en España tiene un final, o más exactamente, tiene un punto de inflexión a partir del cual las cifras empezaron a mejorar, aunque mejora no signifique aquí ni mucho menos que el daño quedara reparado. A partir de 1996, la introducción masiva de los tratamientos antirretrovirales de alta actividad empezó a reducir de manera significativa la mortalidad asociada al SIDA. Los programas de metadona se extendieron, el intercambio de jeringuillas se normalizó. Los consumidores más jóvenes optaron mayoritariamente por la vía fumada en lugar de la inyectada, reduciendo dramáticamente el riesgo de transmisión del VIH. Las 4.300 muertes de 1995 se convirtieron en cifras progresivamente menores en los años siguientes. La mortalidad por sobredosis aguda descendió de una tasa de casi 6 muertes por cada 100 personas al año en 1992 a menos de 2 en 1999. Era la señal de que algo por fin estaba funcionando. Pero lo que no mejoró, lo que no puede mejorarse con ninguna medida sanitaria ni con ningún programa de reducción de daños, es el vacío que la epidemia dejó detrás de ella. Una generación diezmada que dejó huérfanos a sus hijos, abuelos que tuvieron que criar a sus nietos porque sus propios hijos no sobrevivieron lo suficiente para hacerlo ellos mismos. Familias enteras marcadas por una experiencia que durante décadas no supieron cómo nombrar ni cómo compartir, porque el estigma de la época les había enseñado que era algo de lo que había que avergonzarse y no algo de lo que había que hablar. Hoy, en 2025, la heroína ocupa un lugar marginal en la preocupación social española comparada con la cocaína o el cannabis o las drogas de diseño que han tomado su lugar en el mercado. Persiste en enclaves de marginación extrema como la Cañada Real de Madrid, donde las estructuras de venta que los investigadores documentaron en los años 80 nunca llegaron a desaparecer completamente, sino que se adaptaron a los nuevos tiempos con la misma resiliencia que siempre caracterizó a los clanes que las gestionaban. Pero la lección más importante que dejó el imperio de la heroína no tiene que ver con la droga en sí misma, sino con lo que reveló sobre la sociedad española y sobre sus instituciones. Reveló que cuando una crisis afecta principalmente a los más vulnerables, a los que ya estaban al margen antes de que la crisis llegara, la respuesta institucional tiende a ser tardía, insuficiente e ideológicamente contaminada. Reveló que el estigma puede ser tan letal como la propia droga, porque impide que se busque y se ofrezca ayuda a tiempo. Y reveló que las personas más efectivas en señalar lo que estaba mal y en exigir que se hiciera algo diferente no fueron casi nunca los expertos ni los políticos, sino las madres que salían los sábados a la Puerta del Sol con sus megáfonos.
y su rabia y su negativa absoluta a aceptar que el silencio fuera la única respuesta disponible. Esa es la lección que España aprendió a un precio que no debería haber tenido que pagar. Y es la lección que conviene recordar cada vez que aparece una nueva crisis, bajo nuevas formas y con nuevas sustancias, que amenaza con repetir el mismo ciclo de invisibilidad, estigma, respuesta tardía y daño irreparable. Si esta historia te ha impactado, déjalo en los comentarios. Queremos saber si conocías la magnitud de lo que ocurrió en España durante aquellos años, si tu familia lo vivió de alguna manera y qué crees que podemos aprender hoy de lo que falló entonces. Si quieres más historias del crimen organizado y de sus consecuencias reales contadas con este nivel de profundidad, suscríbete a Vida Criminal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.